de evolución, tenían que ir a un archivo físico, buscar el documento, traérselo y entregárselo al doctor para que le hiciera una evolución de su enfermedad a ese paciente. Eso hacía que el proceso era muy tedioso, pero demasiado chinchoso porque se manejaba la antigüita. Entonces, eso hubo que hacer en el manejo del gobierno de las TI, hubo que hacer un análisis de los requerimientos de la información. ¿Qué necesitaba esa institución para quitarnos de encima ese problema? Porque las reclamaciones por pérdidas de datos, por no lleno de los requisitos de la historia clínica, eran grandes. Quejas de los pacientes, también quejas de los médicos, inconformidad de la gente que trabajaba en la institución. Y créame que tener una persona con una enfermedad soportando un dolor inmenso y no teniendo solución de inmediato, y si a eso le suma que no hay, que buscan los servicios de una institución y que paga por la consulta, ¿qué problema? Hay una inconformidad y a veces la gente se comportaba de manera muy grosera. Entonces llegamos a la conclusión de que se debía atacar de forma definitiva ese problema, esa identificación. ¿Y cómo lo hicimos? Analizando esos requerimientos. Posteriormente, era establecer unos objetivos que nos permitieran, cumplir con esas necesidades. Pero esos objetivos los dividimos básicamente en 3 grupos. Sí, señor. Primero, uno muy específico, que era determinar el qué, el cómo, el cuándo y dónde debíamos atacar y organizar esa parte. Unos objetivos muy medibles. Y los objetivos medibles era establecer si la institución tenía el suficiente músculo financiero para hacer la inversión en ese proyecto en el que me iba a meter y si era viable alcanzarlo. Y también unos objetivos muy realistas. Y ese va enlazado con el objetivo medible, porque hay que ser muy imparciales y muy objetivos. Si la institución no tiene el músculo financiero para hacer la inversión de ese proyecto de un gobierno de las TI, no tiene caso, porque estaríamos perdiendo el tiempo como ingenieros. Al respecto, ¿usted qué opina? Dígame usted. Sí, sí, señor. O sea, lo que logro evidenciar con lo que usted me está explicando es que integrar integrar, digamos, este tipo de ley, tener en cuenta muy bien con qué objetivo se está logrando hacer todo este tipo de estudio para hacer un buen gestionamiento del trabajo y de los procesos que se lleven a cabo en la empresa. ¿Sí? Básicamente es lo que le he logrado yo usted entender de lo que me ha estado usted explicando. A eso también tengamos en cuenta que nos ha especificado usted qué tipo de falencias y cómo mediante una ley, un decreto y unas estipulaciones de gobierno TI ha logrado ir llevando las cosas con mejor rendimiento y mejores procesos en la empresa. Correcto, sí señor. Bueno, aquí una cosa, el primer paso, básicamente que hasta que encontré, era una detección de los requisitos, de los requerimientos que se necesitaba, pero allí hubo que empezar a recolectar la información y eso se hizo a través de entrevistas con los médicos, con el personal administrativo, con la parte de apoyo asistencial, porque es que esta IPS maneja parte de una consulta médica general, pues también presta otros servicios como odontología, imagenología, laboratorio clínico, terapia respiratoria, ¿sí? Entonces, Sí, cada profesional tiene unos requisitos específicos y todo eso tenía que integrarse en un solo proceso de administración de TI para que la IPS funcionara como un relojito. sí, sí, señor. Es una experiencia más chévere, Sí, claro. muy
muy enriquecedora profesionalmente. Sí, sí, ¿Sí, señor. señor? Ingeniero, otra pregunta que yo le quería hacer para usted, ¿qué significa o para usted qué es alinear TI con un negocio y cómo se evidencia cuando se logra? ¿Cómo logra usted evidenciar que está trabajando TI dentro de esa compañía, dentro de ese negocio? Bueno, Jonathan, mire, uno se da cuenta de que está integrando las tecnologías de la información cuando logra armonizar los procesos internos y las políticas de la empresa. O sea, cuando buscamos que la misión, visión y objetivos de la empresa sean una sola, que se integren como en un solo ser, en una sola organización. En pocas palabras, es hacer que como que coordine el video con el audio, así, Sí, sí, algo así señor. como que van engranados y que usted pueda decir, mira, con este proceso logré solucionar esta necesidad e hice que la empresa funcione como un solo ente. Allí es cuando logramos decir, está funcionando, vamos por buen camino porque hay una armonía en lo que se planteó junto con los objetivos planteados, sí señor. Sí, señor. No sé si es clara Sí, la idea. sí, sí, señor. Sí, sí, es bastante clara de las herramientas que, que se tienen que implementar y sí, el ejemplo que nos acaba usted de colocar, cuando el audio y el video funcionan correctamente, es algo que es trabajo en conjunto, es algo fundamental y es un tipo de herramienta para poder dar comunicación. Básicamente Sí, así como... mira, yo recuerdo hace muchos años, yo llevo trabajando muchos años con desarrollo de software, más o menos alrededor de unos 30 años, espérate, estamos hablando desde el año, sí, más o menos 30 años. Imagínense, cuando yo empecé a desarrollar software, utilizaba un lenguaje creado por allá en el año 1957. Sí, señor. Ese software me encantaba y era el lenguaje de programación COBOL. Le va a parecer que está como inverosímil, pero mira que la armonización que uno lograba con este lenguaje de programación era una cosa espectacular. Ahora las personas que ven ese lenguaje de programación dirán, uy, pero es que esta vaina tan maluca. Claro, sí, señor. Pero ten en cuenta que en esa época nosotros utilizábamos unas máquinas con unos procesadores 8086 que apenas trabajaban a 40 megahercios de Sí, velocidad. sí, claro, Y entonces ingeniero. aumentábamos a gigahercios. Entonces, tener buenos recursos, tecnología adecuada, nos permite hacer unos buenos proyectos, una buena integración. Pero no solamente eso, de nada sirve usted tener unos excelentes equipos si el recurso humano no es el adecuado. Y entonces ahí es donde falla todo, porque puedes tener el mejor ordenamiento, los mejores recursos, los mejores planes, pero si falla el recurso humano, pues ahí como que deja de ser importante, ya como que no embona el audio con el video. Sí, sí, señor. Entonces, es eso. Allí logramos armonizar todo cuando hay esa integración, básicamente, sí, señor. No, ingeniero, y es para mí eh, en el tema, en el área profesional, como usted me lo explica, para mí es muy interesante saber y aprender cómo usted, hablamos de hace 30 años atrás, implementaba las tecnologías para poder hacer una buena gestión de procesos, ¿sí? Entonces es muy interesante saber y aprender cómo usted se ha ido desarrollando a medida como han pasado los años y como han pasado nuevas tecnologías, porque pues usted sabe que en esta profesión siempre se está aprendiendo constantemente. El rol del ingeniero siempre es estar actualizado, porque siempre hay un lenguaje de programación nuevo, hay siempre tecnologías nuevas, procesos nuevos para hacer una gestión y es muy interesante y es muy bueno
y es muy educativo saber cómo usted ha llegado a desenvolverse en su área profesional. Estamos hablando de hace 30 años atrás, donde la tecnología y los Sí, procesos para señor. hacer gestión eran muchísimo más complejos que hoy en día, ingeniero. Y no había tanta herramienta y no existía la IA. Entonces Exacto. a nosotros nos tocaba realmente desarrollar un software porque no, de cero, porque no había una, incluso no habían, los manuales eran escasos, la gran mayoría de manuales venían en inglés, de ahí la importancia de como profesional en ingeniería de sistemas manejar un nivel de inglés aceptable. Sí, claro, sí, señor. ¿Qué más le cuento que se hacía en esa época? Bueno, no terminaríamos la conferencia si me pongo a contarle Sí, todas mis sí, experiencias, sí, pero claro. todo esto ha manejado una relevancia muy importante y el legado de esos lenguajes antiguos ha llevado a la aparición de nuevas tecnologías. Sí, claro, sí, señor. Ingeniero, otra pregunta que yo le quería hacer, ¿qué procesos o prácticas considera usted indispensables para gobernar TI? Que se tiene que tener claro, eh, que se tiene que empezar a ir implementando para empezar a hacer este tipo de procesos. Bueno, al comienzo de nuestra charla hablábamos de definir unos objetivos claros y que fueran viables. Eso es lo primordial. Para, para dónde vamos, a qué meta tenemos que llegar para que este proyecto de TI funcione. La segunda es definir, la segunda es como definir los planes, o sea, hacer una planificación, tener en cuenta qué estrategias vamos a utilizar, qué métodos vamos a emplear, con qué recurso humano vamos a trabajar y lo más importante, el costo. Sí, sí, Pero señor, que es algo, eso es algo muy indispensable y es algo que la profesora nos ha estado recalcando mucho, el costo de inversión que se va a hacer para implementar. entonces aquí hay una cosa que nosotros como ingenieros nunca manejamos, pocas veces lo manejamos y tiene que ver mucho con los contadores. Sí, señor. Es saber contabilidad de costos, es saber cuánto nos cuesta a nosotros producir un software, saber cuáles son los costos directos, los indirectos, la mano de obra y todo eso nos lleva a decir, mire, señor gerente o administrador o señor propietario, su software le cuesta tantos millones, me demoro 2 meses, 3 meses, un año y el costo total es esto y los objetivos que vamos a alcanzar son los siguientes. ¿Correcto? Sí, sí, señor. Finalmente, vamos, cuando ya tenemos todo planificado, que sabemos exactamente cuánto nos vale, entonces ya podemos entrar a ejecutar el proyecto de TI. Aquí es donde nosotros vemos qué estrategias son necesarias, hacemos un seguimiento a esa planificación que tenemos, seguimos evaluando los costos, riesgos y tiempo de entrega y puesta en marcha. Sí, sí, O señor. sea, son 4 fases, son 3 fases básicamente, lo que son los objetivos, la planificación y la ejecución. Yo siempre lo utilizo con esas 3 cosas. Hay muchos más, pero si somos muy prácticos, como le digo yo, Jonathan, como muy sucintos, como muy compactos, son básicamente esas 3 cosas, las podemos reducir a esos 3 puntos. Ah, listo, ingeniero. Otra pregunta que le quería hacer, ¿qué roles y responsabilidades son claves para que el gobierno TI funcione? Ya que hablamos un poco más de las tecnologías, ¿qué roles y responsabilidades dentro de este campo son muy indispensables para que esto funcione? Bueno, mira, en cuanto a los roles, eso hace, más que todo hace referencia a la parte, al recurso humano Sí, o señor. las personas que tienen contacto directo con el proyecto. Sí, es Por correcto, ejemplo, ingeniero. si nuestro proyecto depende de una gerencia,
En mi caso, que tengo una gerente y una administradora que son las que me dicen, son las que me dan las directrices. Por ejemplo, hace poquito salió una nueva resolución sobre la historia clínica electrónica. Entonces, lo que me hicieron fue hacerme extensivo el decreto. Mira, ingeniero, aquí tienes el decreto 1888, no recuerdo, de este año, no, del año pasado, 1888 del 2025, donde se establecen las directivas para que la institución cumpla con esa norma y entregarle la historia clínica electrónica al Ministerio de la Protección Social. Entonces, mire, señor, el objetivo es este. Entonces, a partir de allí, entonces me toca hablar con el médico. Doctor, mire que es que usted en la consulta médica, señor, usted tiene que decirle, hablar claro con el paciente y decirle, bueno, qué síntomas presenta y por favor dígame qué alergias ha tenido en este momento. Para yo poderle decir, bueno, las alergias son cuando el doctor recolecta toda la información y dice el diagnóstico es este y los medicamentos que se va a consumir son estos. Con esa información se compila o se integra en un archivo JSON y se le sube y se envía, perdón, a la plataforma del Ministerio de la Protección Social. Vale. Así de simple. Entonces, esa parte, fíjate que una sola cosita, un solo decreto, mira toda la vuelta que tiene para hacer un gobierno, una gestión de TI. Sí, sí, señor. El factor humano es importante. Si esa persona tiene claro lo que necesita y yo estoy dispuesto y recepciono la idea, pues hacemos un buen equipo. Sí, claro, sí. Ahora, también hay otros, aparte del personal interno, también hay otras personas que interfieren, que interfieren directamente con la institución. Por ejemplo, hay asesores externos de calidad, hay ingenieros biomédicos, que son los que hacen el mantenimiento de todos sus equipos médicos, hay contador, hay también administrador de seguridad y salud en el trabajo, porque son otras normas que hay que cumplir. Todo eso, si usted logra, como ingeniero, logra integrarlo, la vida es deliciosa porque centraliza toda la información en un solo punto y todos felices porque todo responde. Sí, sí, señor. Trabajan todos. Básicamente es el factor humano. Ese es innegable. Rodearse unas buenas personas. Un equipo de trabajo comprometido que nos lleve al éxito, digámoslo así. Porque es que como funcionamos todos como un relojito. Bueno, pero como un relojito mecánico, porque ahorita todos son electrónicos. Sí, sí, señor. Si a ese relojito mecánico se le falta un piñón, pues todo el mecanismo deja de funcionar. Nos pasa lo mismo. Y se ha notado una cosa yo he notado una cosa que a lo largo de todo este tiempo de trabajo, cuando hay una persona, cuando todo funciona perfecto, la organización fluye. Sí, sí, claro, todo es un conjunto, ingeniero. Cuando hay una persona que falla, un departamento que no se integra, siempre hay un cuello de botella y el trabajo se atrasa. Pero entonces si logramos armonizarlos todos, pues la vida es maravillosa. Sí, señor. No sé, hasta ahí. Listo, ingeniero. Quería preguntarle también, tú me decías que trabajabas bajo el marco estándar que más utilizado es el COVID 2019, ¿cierto? Yo quería, porque ya como tú me habías comentado, porque mediante el uso de buenas prácticas, la definición de objetos claros y la planificación adecuada, pues se logra de que la institución, en este caso la IPS, utilice la tecnología y la información pues para alcanzar sus metas estratégicas. Bajo esta norma que me dices tú que has trabajado, quería preguntarte si has trabajado otro modelo estándar, otra norma fuera del COVID-19 o hasta el momento es la que siempre has implementado. Pues Jonathan, del modelo COVID, eso está desde por allá del año 2005. Uy, usted ni siquiera había nacido, mijo. No, no señor, no había nacido, ingeniero. Sí, no había nacido. Año 2005. Nació el COVID, pero con B larga. Sí, sí, es que el otro fue muy, el otro fue muy no, sí, el otro sí es algo totalmente diferente. Después lo actualizaron. Más o menos la segunda actualización salió en el año 2019.
Lo que hicieron básicamente fue agregarle nuevas funcionalidades, nuevos parámetros, Ah, frente a la del año 2005. Es como una ampliación, es como una versión de COVID versión 19, 2019. Mm, Básicamente, este COVID es una, ¿cómo le digo yo? Es como una recopilación de lo que ya habíamos hablado a lo largo de toda esta pequeña charla, ¿sí? Porque usted lo que hace es volver a lo mismo, defines unos objetivos claros, haces la planificación adecuada, utiliza la tecnología para alcanzar las metas que la persona, que la institución le diga o se plantee. Pero también hay una parte muy importante y es asegurar el cumplimiento normativo que el gobierno nos exige para que la institución tenga un desarrollo sostenible. Porque es que si no se cumple con esos parámetros de calidad y de accesibilidad que nos exige el gobierno, porque es que la institución está, esa es la otra, la institución está vigilada por todos lados. sí, sí, Mire, señor. a nivel local, por ejemplo, a nivel local la vigila la Secretaría Municipal de Soacha. A nivel departamental, pues la Secretaría de Salud Departamental o sea, de Cundinamarca. El Ministerio de la Protección Social, como es una institución, es prestadora de salud, está vigilada por la Supersalud y también la DIAN. Entonces, imagínese usted Sí, sí, todas sí. las normas, toda la reglamentación que debemos cumplir para ser un proyecto sostenible, porque el incumplimiento de ella nos lleva a unas sanciones y hasta el cierre del establecimiento. Entonces es lo que no queremos. Entonces para eso nos enmarcamos, para eso nos sirve el gobierno de las TI, para eso nos sirve el COVID 2019. Sí, sí, señor. Y ingeniero, ¿usted qué opina con respecto de la inteligencia artificial hoy en día, la IA generativa, como le decimos hoy en día, con respecto a este TI, cómo se implementa, qué tan eficaz es, qué tan seguro es, cómo se trabaja? Pues usted y yo sabemos que ahorita es algo que ha sido muy relevante el tema de la inteligencia artificial y me gustaría saber, y para mí es muy interesante y para esta entrevista saber ustedes desde el ambiente laboral profesional, cómo la utilizan, cómo se implementan, cómo se trabaja, hasta dónde es permitido ustedes trabajarla y hasta dónde no. Bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso es innegable y ya abarca todas las profesiones, todos los campos, Sí, sí, desde señor. la, porque ya tenemos aplicaciones de inteligencia artificial para agricultura, en cultivos, en ganadería también se puede aplicar. A nivel de medicina, hay una cosa que yo veo y la puedo centrar en varios aspectos. Para el sector salud puede presentar inconvenientes de tipo legal, porque uno le puede decir a la inteligencia artificial, venga, hágame el favor, este paciente de tantos años tiene los siguientes síntomas y la inteligencia artificial, la IA le puede decir, sí, miren, el posible diagnóstico de esta persona es esto y el tratamiento es esta otra cosa. Pero, ¿qué pasa si la inteligencia artificial se alimenta con información equivocada? Sí, sí, señor. Porque como es un software, Ahí está. ese es el detalle. Entonces eso puede generar información sesgada, resultados sesgados, ¿sí? Por ese Sí, pequeño detalle. Otra cosa que también me preocupa es la confidencialidad de la historia clínica. ¿Qué pasa si esa información se divulga? Por ejemplo, que una persona tenga una enfermedad así como grave y que no quiere que se sepa. Entonces la institución puede entrar en una clara falta a la protección de datos personales, a la confidencialidad de la historia clínica. Entonces, mientras no haya unos criterios de seguridad y de confidencialidad de la historia clínica en el sector salud, eso es un verdadero problema, sobre todo de carácter legal. sí, sí. Entonces, ahora tengo otra cosa que también patina un poquito y es con el tema de los derechos de autor, Jonathan. Sí, señor. Ahí de quién sería el derecho de autor de lo que la IA diga.
Sí, claro. ¿De la Es, pregunta o el del propietario de la IA? ¿De quién será? Es que ese es lo que no está claro, esta normativa. Entonces, en síntesis, es una maravilla poder usted consultar de manera inmediata los síntomas y los posibles diagnósticos de una enfermedad, pero no utilizar esa inteligencia artificial para diligenciar una historia clínica, por ejemplo. Eso es menester del médico. sí, claro, ingeniero. Como el ejemplo que usted hace unos días atrás me estuvo explicando a mí y a mis compañeros de clase, como la importancia de uno tener siempre unas buenas bases sólidas construidas, unas bases sólidas aprendidas y no descargarlo todo en esta herramienta porque pues puede fallar o puede dejar de funcionar, como el tema de las máquinas que me explicabas tú que habían máquinas con las que se tomaban pruebas de sangre, algo así, donde se Sí, señor. hace de forma hoy en día pues con estas nuevas tecnologías mucho más fácil, pero donde toque hacer de forma manual requiere hacer unos cálculos y unos parámetros que son conocimientos que debe uno tener construidos a lo largo de la profesión. Algo así me habías explicado tú con un claro ejemplo Correcto. de eso. Sí, y como en el caso de ahorita, por ejemplo, usted se programa en Python y si yo lo pongo a programar a usted en un lenguaje como el que yo empecé a trabajar, pues va a decir, ay, Virgen No, Santísima. perdido, sí, claro, sí, señor, nada que Pues ver. la misma analogía. Sí, señor. Listo, ingeniero. Yo quería preguntarle, Dígame. ya, ya, ya no nos falta mucho. Uy, sí, faltaba más cuando empezó, Sí, ¿cierto? sí, señor. Y sí, como ya para empezar a ir finalizando, yo le quería Sí, señor. saber, le quería hacer una pregunta, ingeniero. Si el negocio no participa en comités de TI, ¿qué estrategias funcionan para lograr involucrarlo realmente? O sea, si el negocio no participa en nada de este tipo de herramientas, de comités. Bueno, si el negocio, en este caso la IPS, bueno, miren, básicamente es lograr integrar a todos los equipos de trabajo. Eso sí es innegable, el diálogo con las personas. ¿Qué necesita, doctor, doctora, enfermero, bacterióloga? ¿En qué le puedo ayudar? La administradora, el contador, ¿qué información desea que el sistema de información le entregue? Porque es que a nosotros, al tener en cuenta cada una de estas personas, damos cumplimiento. Así no estemos integrados en el manejo de las TI. Lo importante es que tengamos una armonía con el equipo de trabajo para que no hayan roces entre ellos y poco a poco irnos integrando en el modelo de TI. Normalmente nosotros el ser humano es reacio a aceptar el cambio. No sé por qué, pero nosotros somos a veces muy reacios a hacerlo. Por ejemplo, yo le digo mi experiencia, me pasó que para mí cambiar el paradigma procedimental a cambiar o secuencial orientado a objetos, eso fue una lucha porque yo ya traía ese programa, Sí, como señor. que estaba inmerso, implícito, como que lo traía en mis genes. Cambiar esa película fue terrible, pero a final de cuentas entendí que debía actualizarme, porque debía crecer, porque al igual que las empresas, si no crecen, si una empresa no crece, pues desaparece. Sí, sí, señor. Sí, Básicamente así funciona el sistema. y lo mismo pasa con el software. Si no evoluciona, entra en desuso y desaparece. Sí, claro. Entonces, eso es la cosa, eso es como lo maravilloso de esta profesión, que está en constante evolución como la vida. Sí, sí, señor. Y siempre uno va a tener que estar aprendiendo. Yo en el poquito tiempo que llevo aprendiendo, estudiando esta profesión, porque pues todavía no la he ejercido como ingeniero, es que siempre tenemos que estar actualizados y irnos, ir optimizando, o sea, irnos adaptando a lo nuevo que se venga. ¿Sí? Correcto, sí, señor. Listo, ingeniero, la penúltima pregunta. Penúltima pregunta. ¿Qué Sí, errores ha sí. visto en la implementación del gobierno TI y cómo los evitan? ¿Usted cómo evita este tipo de errores cuando... Bueno, hay varios. El primero,
que yo veo es, o que me he encontrado, es utilizar tecnología antigua. Porque sí, realmente si vas a manejar bases de datos que requieren buenos equipos, pues llegar a implementarlos en equipos viejos, ¡ay, qué problema! Sí, Sí, ese eso es el primer genera la error, sí, señor. tecnología. La tecnología, por ejemplo, el caso de equipos de cómputo demasiado viejos, eso genera demoras en el procesamiento de la información. Ese es lo primero, una mala instalación. Otro problema que yo he tenido es el mal diseño de las redes del cableado estructurado, el mal diseño de la red de transmisión de datos. Y hay otro problema que va de la mano con los ingenieros eléctricos y es la inadecuada instalación eléctrica y las protecciones que tengan los equipos de cómputo. Sí, sí, Esas señor. son cosas más que todo en cuanto a la parte de hardware. Hay otro problema que también nos afecta mucho y que ocasiona pérdida de información y fraudes, y es la inadecuada protección de la información de los discos duros con antivirus licenciados. Nosotros preferimos instalar el antivirus gratuito, el barato, Sí, señor. pero resulta que eso no se debe hacer porque es que el antivirus barato no tiene la misma protección de un antivirus profesional. Eso nos lleva a pérdida de información, virus informáticos, fuga de datos, divulgación de información, acceso a páginas no deseadas y cosas de esas que a nosotros nos afecta el día a día. Otra cosa que nosotros debemos y que todas las empresas deben tener es la creación de un sistema de gestión de archivos. Eso fue creado por allá en el año 2000 mediante la ley 594. De pronto se la dejo de tarea como para que usted Sí, la señor. maquile, como que profundice en el tema, Sí, ingeniero. porque es la que le da la normatividad como nosotros debemos llevar los archivos, ya sea de tipo físico o digital o electrónico. Allí el gobierno dice, nos vamos a regir con estos parámetros, los sistemas de gestión de archivos se crean de esta manera. Entonces, esto es una cosa que debemos llevarlo, que casi que va como de la mano. Sí, 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 Entonces, señor. una parte muy importante que nosotros debemos tener. Sí, Sí. señor. Dígame, Jonathan. Listo, ingeniero. ¿Y qué reflexión, qué recomendaciones y nos puede dar pues a nosotros que hasta ahora vamos a empezar en este mundo? ¿Qué, qué consejos nos puede dar, ingeniero? ¿Qué Bueno, reflexión y recomendaciones nos puede usted dar? bueno, si miramos en la parte de implementación de tecnologías de la información, pues utilizar la norma COVID 2019 como guía básica. Si utilizamos eso, pues él nos dice, nos regimos por estos parámetros y tenemos una vida como chévere. Sí, sí, señor. Estamos enmarcados en una normativa. Eso como guía básica de organización. Para la copia de esa guía básica se puede complementar con la norma ISO 27001. Esa norma ISO tiene que ver con la parte de seguridad en sistemas de información. Y finalmente, crear un plan de mejora continua para no tener un sistema de información rígido, sino que nos permita hacerlo escalable y evolucionar. Es Ah, así, listo. simple. Listo, ingeniero. No, pues Mucho gusto, Jonathan. de antemano le quiero dar las gracias, pues el tiempo que nos acaba de brindar, pues para despejarnos esas inquietudes. Y también le quiero dar las gracias, ingeniero James, pues por enriquecernos con estos conocimientos y cosas que más tarde, en un futuro muy cercano, vamos a nosotros que empezar a tener en cuenta, ir estudiando, ir preparando, porque son retos a los que nosotros también nos vamos a enfrentar. Sí, señor, esa es la idea. Y es muy bacano y es muy chévere, la verdad, aprender de ustedes que ya llevan mucho tiempo en el campo y seguir estudiando y seguir adaptándonos a lo nuevo que viene. Sí, Entonces, señor. Jonathan, yo de verdad le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí
en esta entrevista y poderles compartir un poquito. Es que son un poco nomás de las vivencias que yo he tenido. Sí, claro, sí, yo entiendo, ingeniero. Y se lo agradecemos, mis compañeros y yo, se lo agradecemos bastante, ingeniero. Bueno, señor, con mucho gusto. La ingeniería de sistemas es una carrera tan maravillosa y se aplica a todas las profesiones. Sí, sí, a señor. todas, pero ¿en qué se quiere especializar? Usted escoge. Sí, sí, señor. Pero háganlo bien. Sí, sí, Háganlo señor. bien. Bajo el marco legal de la ley, como lo exigen. Sí, sí, señor. Listo, Eso sí es ingeniero James. Entonces, pues le quiero desear una feliz tarde. Muchas, muchas gracias y espero tenga una maravillosa tarde, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Que pase muy buena tarde. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Buenas tardes. Hasta Bueno. luego. Gracias.